Bien, ayer habíamos empezado a hablar del vector gradiente, ¿sí? Lo habíamos hecho a través de la definición de derivada. Habíamos dicho que la derivada de la función en un punto P y en la dirección de un versor U era la derivada respecto de X en el punto por A más la derivada respecto de Y en el punto por B. Como A y B eran las componentes del versor U, entonces se asume que la derivada respecto de X y la derivada respecto de Y representan las componentes de un vector y ese vector entonces de tal manera que esta expresión represente el producto escalar. Entonces ese vector es el que llamamos el gradiente de la función en un punto. Por lo tanto, la derivada direccional me queda igual al gradiente de la función en el punto multiplicada por un versor u. Entonces, ¿cómo definimos a ese vector gradiente? Bueno, si z es una función de dos variables x e y esa función es diferenciable, entonces el gradiente es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales primeras de la función. Lo mismo ocurriría si la función tiene tres componentes, entonces el vector gradiente va a ser el vector formado por las derivadas parciales primeras de esa función. Va a tener en este caso tres componentes. ¿Y qué dirección tiene ese vector gradiente? Bueno, vamos a suponer que f es una función de tres variables diferenciable, de tal manera que una superficie de nivel de esa función va a ser f de x y z igual a c. Eso me representa la superficie de nivel. Vamos a indicar una curva c cuyas ecuaciones paramétricas estarán dadas a través de esta expresión. Ya lo vamos a ver más adelante, pero eso estaría representado a través de lo que se llama la función vectorial r de t. Esta curva vamos a indicar solamente la curva puede ser una curva cualquiera en el espacio, pero hoy nos interesa considerar la que está sobre la superficie de nivel. Entonces, si nosotros analizamos, tenemos la superficie correspondiente y esa curva tiene esta ecuación rx de t y dtz de t. Pero lo que se encuentra sobre la superficie entonces va a ser f en x de t y dtz de t. Es decir, que no vamos a trabajar con cualquier x y z, sino aquel x y z que también esté en la curva. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es ahora una función en x de t y dtz de t igual a c, ¿sí? Cuando derivamos, vamos a hacerlo aplicando la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque f depende de x y z y a la vez x y z están dependiendo de t. Entonces, al derivar, nos quedaría esta expresión, parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, parcial de f respecto de y, la derivada de y respecto de t, y parcial de f respecto de z por la derivada de z respecto de t igual a 0, ¿sí? En donde parcial de f respecto de x, de y de z son las componentes del vector gradiente. Y la derivada respecto de x, de y de z vienen a ser las componentes de este vector, que ya se va a ver más adelante, que es precisamente si r representa las ecuaciones paramétricas de una curva cualquiera en un movimiento, la derivada representaría el vector velocidad. Bueno, en este caso lo vamos a representar solamente como derivada de x respecto de t, de y respecto de t y de z respecto de t, que viene a ser el vector r' de t. Entonces, esto me da igual a 0. ¿Por qué? Porque el segundo miembro es una constante. Entonces, si el producto escalar me da igual a 0, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Y como r de t era una curva que estaba sobre la superficie, la derivada de esa curva va a ser un vector que sea tangente a la curva. Y si esa curva está sobre la superficie, la derivada entonces también va a ser tangente a la superficie correspondiente. Y si el vector gradiente es perpendicular a esa derivada, entonces significa que el vector gradiente es perpendicular a la superficie en todo punto, ¿sí? Con esto yo ahora podría encontrar entonces el plano tangente para una superficie de nivel y la recta normal correspondiente. Como ya habíamos visto anteriormente, una ecuación de un plano la puedo encontrar a través de pp sub 0 multiplicada por un vector normal igual a 0.
Entonces, P sub 0, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a ser el vector genérico que estaría el punto P de coordenadas X y Z y P sub 0, X0 y 0, Z0, ¿sí? Entonces, es este vector que lo vamos a multiplicar escalarmente por un vector que es perpendicular a la superficie en un punto. Entonces, ese vector, ¿cuál es precisamente? La derivada respecto al vector gradiente, es decir, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z en el punto. Eso me tiene que dar idénticamente igual a 0. Entonces, si yo armo este producto escalar, me va a quedar que el plano tangente para una superficie de nivel estará dado por la derivada respecto de X en el punto por X menos X0, la derivada respecto de Y en el punto por Y menos Y0, más la derivada respecto de Z en el punto por Z menos Z0, ¿sí? De la misma manera, si nosotros queremos encontrar entonces la ecuación de la recta normal, para encontrar la ecuación de una recta necesitamos un vector que sea el vector director. Entonces la ecuación simétrica me quedaría como X menos X0 dividido la primera componente del vector que es el que me da la dirección, el vector director de esa recta, que como es la recta normal, precisamente estoy utilizando como vector director al vector gradiente. Entonces obtendría esta ecuación como recta normal, X menos X0 sobre la derivada respecto de X en el punto, Y menos Y0 sobre la derivada respecto de Y en el punto, Z menos Z0 sobre la derivada respecto de Z en el punto.